Historia basada en los recientes hechos reales del Templo de San Francisco. Apreciable audiencia, recientemente se suscitaron una serie de hallazgos en el Templo de San Francisco. La persona que comparte la historia es un pariente cercano al cura del templo. Cabe señalar que se mencionará el nombre del protagonista del relato, pero se omitirá el nombre del sacerdote y del lugar preciso, con el fin de respetar el anonimato, y los sucesos relatados son enteramente reales. Mi nombre de pila es Juan Esteban, tengo más de 30 años, y suelo ayudar a mi tío como sacristán en el Templo de San Francisco. Suelo visitar a mi tío cada fin de semana. De hecho, últimamente lo hacía desde los jueves a falta de un sacristán. En lo personal no me molesta esta rutina, sino todo lo contrario. No tengo esposa ni hijos, por lo que tengo el tiempo y la disposición para ayudarle, ya sea a replicar las campanas, o arreglar el templo, hacerle de comer a mi tío, o invitados, o en otros casos, cuando falta alguien que le ayude en misa, ahí estoy yo. Todos los días, iba y venía desde la casa de mis padres, por lo que mi tío me ofreció quedarme a dormir en la casa parroquial varias veces, y de pequeño ya lo había hecho, pero su ofrecimiento venía acompañado de un salario y hasta una habitación para mí. Lo hice por gusto propio, me quedé con mi tío para hacerle compañía que tanto le hacía falta. Un templo en plena oscuridad y ya de muy noche suele ser bastante tenebroso, hay extrañas sensaciones que uno percibe y que ignora cuando es de día. Antes de acostarme, tenía que revisar que las puertas y candados estuvieran cerrados, una actividad que mi tío dejó de hacer por mucho tiempo y que ya por viejo lo olvida. Me llevaba una veladora para no tener que encender todas las luces del templo. Ingresaba por la parte trasera del altar, ahí estaba uno de los túneles que llevaban a la casa parroquial. Al caminar en los pasillos oscuros, uno puede hasta jurar que escucha los rezos de la gente. Una vez que confirmaba que las puertas estuvieran cerradas, me encaminaba de regreso. Para ser sincero, las primeras veces, procuraba no poner atención a mi alrededor, me daba miedo pensar que allí estaría alguien hincado orando, y que de repente desapareciera. Nunca me detuve para verificar si esto pasaba, solo me iba de paso hasta el otro extremo del altar y salir a la casa parroquial. Cierto domingo, habíamos terminado con la misa del mediodía, y nos disponíamos a descansar. Fue mi tío el que pidió ir a dormir un poco, antes que se viniera la siguiente misa. Me pareció una buena idea, por lo que yo fui a descansar a mi habitación. Ya habían pasado más de 30 minutos, cuando escuché una serie de ruidos en el cuarto. Apenas podía abrir los ojos. Era extraño, pues no me sentía tan cansado como yo esperaba, y cuando por fin pude mantenerme con los ojos abiertos, vi a mi tío de espaldas que buscaba algo en una de las cajoneras, pero había algo extraño en él. Se encontraba usando una gabardina de color café. Traté de preguntarle si se le ofrecía algo, pero no podía hablar, no salían las palabras de mi boca, y nuevamente un extremo cansancio me invadió por completo, y caí nuevamente dormido. Pero antes de cerrar por completo los ojos, entre párpados semicerrados, logré ver que mi tío se retiraba de mi habitación. Desperté a los 10 minutos, rápidamente me levanté para evitar quedarme dormido de nuevo. Tenía tanta curiosidad de preguntarle a mi tío si se le ofrecía algo, o si se le había perdido alguna cosa, por lo que fui a su habitación, solo para darme cuenta de que aún dormía plácidamente, y no traía consigo la gabardina café que había visto antes. Salí de su habitación para dejarlo dormir, pensando que quizás podría preguntarle más tarde, así que decidí mejor sentarme a ver la televisión. Después de unos minutos me había dado algo de hambre, dejé el televisor encendido y me fui a la cocina. Podía escuchar la película que estaba ya comenzando, mientras que yo me preparaba mi merienda, cuando en un instante todo quedó en pleno silencio. Me asomé desde el marco de la entrada a la cocina, y me di cuenta de que el televisor estaba apagado. Lo volví a encender. Al ver que ya todo estaba tranquilo, regresé a la cocina, y cuando menos lo pensé, nuevamente el televisor se apagó, pero después de eso un ruido de algo cayéndose se escuchó. Me asomé nuevamente, y me di cuenta de que el control remoto estaba en el suelo.
yo lo había dejado sobre la mesa de la sala. Lo revisé un momento sin presionar algún botón y en eso la televisión se prendió sacándome un susto, pues no me lo esperaba. Pensé que quizás yo le había presionado algún botón sin darme cuenta, o que el control se había estropeado. El volumen estaba muy alto, y por más que apuntaba con el control a la tele, no respondía. Así que rápidamente me acerqué al televisor, para disminuir el volumen directamente, y cuando apenas mi mano tocó el televisor, este se apagó. Yo me quedé observando a la pantalla oscura varios segundos, pues había algo que no lograba distinguir, algo que se reflejaba en el cristal del televisor. Se trataba de alguien con una sotana, y sin pensarlo volteé rápidamente y no había nada detrás de mí. Miré nuevamente al televisor, y ahora no había reflejo alguno. Yo no sabía si lo que había visto era real o no. Me quedé en silencio asimilando lo que había pasado, pero quien rompió con mi concentración fue mi tío, quien salió de su cuarto y me comentó que tenía mucho frío. Era raro, pues en pleno abril ha estado haciendo un calor insoportable, pero no me había dado cuenta de que el ambiente en la casa se había puesto muy helado. Me preguntó qué estaba haciendo, a lo que se me ocurrió preguntarle si había ido al cuarto mientras yo estaba dormido, pero lo negó, mencionando que no había salido de su habitación. No quise comentarle a mi tío, pues ni yo sabía con certeza si se había tratado de un sueño o si yo aún estaba dormido. Ya llegada la noche, mi tío me preguntó si las noches anteriores no había escuchado pasos en la azotea. Le comenté que no, pero iría a revisar más tarde, para asegurarme que no se tratara de alguien o de algún animal. Mi tío apenas se había ido a dormir, cuando tomé una linterna y subí al techo para revisar si lograba ver algo. Revisé hasta donde pude caminar, pues la cúpula de la iglesia no me dejaba mantenerme estable por mucho tiempo. Recién le habían terminado de dar mantenimiento y había algo de grava suelta. Fue cuando vi un bulto pequeño en una esquina del techo. Al alumbrar bien, me percaté que era un nido de ratas, por lo que deduje que se trataba de eso. Al día siguiente llamaría al exterminador para matarlas, y que no provoquen algún mal. Para cuando llegué a mi habitación y me dispuse a dormir, pude escuchar que en el techo alguien caminaba, y lo hacía muy rápido. Eso no era alguna rata, se trataba de algo más grande. Rápidamente, me puse mis sandalias y fui a las escaleras, para subir al techo de la cúpula y verificar de qué se trataba, pero no vi nada raro. Tenía la esperanza de que quizás se tratara de algún niño que quería hacer alguna broma, pero no vi nada fuera de lo normal. Me quedé ahí bastante rato, y no pasó nada, así que decidí regresar a mi habitación para dormir. Esa noche no volví a escuchar pasos, pero sí tuve una experiencia que me dejó muy marcado en mis memorias. Ya me encontraba sobre la cama, tenía la costumbre de apagar la luz y quedarme viendo un rato el celular hasta cierta hora de la noche. Y mientras veía el celular, de reojo detrás de él, pude mirar una silueta de una persona, y cuando intenté ver con mayor claridad aquello, había desaparecido. Nuevamente, era una silueta muy parecida a la que había visto reflejada en el televisor. Hice a un lado el celular para mirar a mi alrededor, alguna sombra, algún movimiento, nada fuera de lo normal. Coloqué el celular sobre la mesa de un costado, y me dispuse a dormir. Pero no por mucho, pues una serie de ruidos fueron los que se escucharon. Pareciera que alguien buscaba nuevamente algo en mis cajones, y al abrir los ojos, noté que las cortinas de mi cuarto ondeaban por tanto viento que hacía. Pensé que quizás eso era lo que ocasionaba esos ruidos, y que por ello comenzaba a tener mucho frío. Pero al enfocar nuevamente la mirada frente a la puerta, pude ver a un hombre con sotana caminar abandonando mi cuarto. Yo no me pude mover en ese momento. Hasta que lo perdí de vista pude respirar nuevamente, pero con mucha dificultad. No sabía si lo había soñado o no, pero recordé a mi tío. Lo que menos quería es que alguien le hiciera daño, así que rápidamente me dirigí hacia la habitación de mi tío, y al entrar lo vi tranquilamente dormido. Me dio bastante pena, pero lo tuve que despertar, pues no sabía si aquello que había visto era real o no, pero fue mi tío quien me tranquilizó al final. Después de platicarle lo que había encontrado,
y describirle cómo era el individuo que merodeaba por mi habitación, mi tío me comentó algo que hasta ese día no sabía yo. Hace poco se había terminado de darle mantenimiento a la cúpula del templo. Esto fue hace poco, un mes antes de que yo llegara a ayudarle a mi tío. Los albañiles se habían encontrado con un recipiente, con un seguro muy frágil. Me dijo, me lo entregaron, y al examinarlo me encontré con esto adentro. Mi tío me mostró una caja que ya parecía dañada con el tiempo, a medio romper y con las bisagras oxidadas, y cuando me dispuse a abrirla, me advirtió que quizás sería algo impactante lo que me encontraría ahí adentro. Tomando en cuenta su advertencia, abrí la caja y me encontré con una serie de huesos, algunos más pequeños que otros, pero la mayoría estaban hechos polvo. Le pregunté de qué eran esos huesos, a lo que su respuesta me sorprendió bastante. Son los huesos de un fraile que vivía en este templo. Antes se acostumbraba a que cuando falleciera una monja, fraile o sacerdote, sus restos eran enterrados en el templo donde más tiempo pasó. Casi estoy seguro de que estás viendo caminar el espíritu del fraile en la casa parroquial, y algo me dice que duermes en la que era su habitación. En la semana, mi tío decidió ofrecer una misa y bendecir los restos que se habían encontrado, para después abrir una cripta que se encontraba desocupada dentro del templo e introducir allí lo que quedaba del fraile. Creo en el más allá, e incluso considero que para ser un católico es un requisito creer en el alma y que ésta existe. Yo considero que el alma de aquel fraile se encuentra aún en los restos que se encontraron. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.